Hoy, en Te Digo Cómo Se Hace, te vamos a enseñar a hacer la hoja oculta de doble acción de Assassin's Creed. Te digo cómo se hace. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales y herramientas: lápiz, cúter, alicates de corte, lija, alambre, taladro, pinzas, alicates de punta fina, palos de brocheta, folios, chinchetas, regla, púas, un bolígrafo, pegamento instantáneo, madera de contrachapado de 3 milímetros, goma de borrar, compás, gomas o banditas elásticas, clips y cuerda. La hoja oculta. Para empezar, vamos a cortar los trozos que necesitamos para hacer la hoja o cuchilla. Estos son 3 rectángulos de 20 centímetros por 2. Después lo vamos a volver a cortar, quedándonos 3 trozos de 13,5 centímetros y otros 3 de 6,5. Los lijamos bien y esta es la posición en la que van a ir uno encima del otro. Ahora cogemos uno de los rectángulos cortos, lo posicionamos encima de uno de los largos y le dibujamos una esquina redondeada, que posteriormente cortaremos con los alicates de corte. Después lijamos y nos tiene que quedar así. En esta misma posición le aplicamos pegamento instantáneo y lo pegamos, siempre comprobando que esté lo más alineado posible con respecto al rectángulo más largo de abajo. Seguidamente medimos desde este 1,5 centímetros. Marcamos y taladramos con una broca de 5 milímetros. Una vez hecho esto, lijamos para que no queden astillas. Lo siguiente que vamos a hacer es desmontar una pinza y sacarle el muelle. Medimos 5 milímetros para cortarlo sucesivamente. Para ayudarnos a introducir los alicates de corte, abrimos un poco tirando de las patas hacia afuera. Cortamos con cuidado y así se nos queda. Con los alicates de punta fina enderezaremos la pata que nos queda y volvemos a cortar por el mismo doble. Esto también dependerá del tipo de muelle, pero nos tiene que quedar algo así. Ahora tenemos que conseguir otra pata que haga de anclaje en el giro. Al hacer esto tenemos que tener cuidado de no modificar el resto del muelle, ya que eso puede quitar tensión al mismo, y hay que dejarlo así. Después medimos en esta posición y marcamos la pata que servirá de anclaje. Con la punta del cúter creamos una guía donde entre y pueda frenar el giro. Si es necesario, le ampliamos un poco el agujero para que entre ajustado. Se nos tiene que quedar así. Acto seguido, cogemos uno de los rectángulos largos y le hacemos la esquina redondeada también. Al ser estas las piezas que van a girar, necesitamos que tengan esta forma. Y cortamos con el cúter para posteriormente lijar. En este trozo también va a ir encajado el muelle, por lo tanto vamos a marcar con ayuda del agujero que hicimos anteriormente. Ahora con la misma broca de 5 milímetros taladramos. Después de lijar, comprobamos que los agujeros coinciden. Y tomando como referencia la posición del muelle en la primera pieza, marcamos la segunda, tal y como se muestra en el vídeo. Con el cúter hacemos lo mismo que antes, creando un habitáculo para la otra parte del muelle. Cuando terminemos, el muelle tiene que quedarnos entre los dos rectángulos, quedando juntos sin espacio entre ellos. Comprobamos que funciona bien el retroceso y pegamos una de las partes aplicando pegamento. Hacemos lo mismo con la otra pieza
con cuidado de no pegar las maderas entre sí. Una vez lo tenemos, cogemos una de las piezas largas y alineando con la pieza de abajo, marcamos para hacerle a esta también un agujero. Y así se nos queda después de lijarlo. Con el palito de brocheta atravesamos los tres. En este paso las maderas deben de estar alineadas. Comprobamos que funciona. Y si es así, también le redondeamos las puntas a esta pieza. Haremos lo mismo con la otra cara. Cuando ya lo tenemos todo hecho, volvemos a comprobar que funcione todo junto. El siguiente paso es hacerle un tope al recorrido de giro que hemos creado. Midiendo 1 centímetro de ancho, dibujamos la siguiente forma en la pieza larga del medio y con cuidado cortamos. Este corte tiene que ser por encima de la pieza de abajo y bastante limpio, ya que la pieza que cortaremos también la vamos a utilizar después. Lijamos bien y pegamos el trozo en la pieza de abajo. Ahora que ya tenemos nuestro tope hecho, pegamos encima la última de las piezas largas que nos quedan. Inmediatamente después introducimos el palito de brocheta para alinearlo todo antes de que se seque el pegamento. Y cuando todo esté en su sitio, marcamos el palito de brocheta por ambos lados. Después lo sacamos y cortamos. Lijamos y pegamos, consiguiendo así el eje que necesitamos para el giro de nuestra hoja o cuchilla. Para terminar, pegamos las dos piezas cortas que nos quedan a los lados. Con todo bien pegado, solo nos falta darle forma a la punta de la cuchilla. Medimos 3 centímetros en las piezas más largas y con la lija poco a poco le daremos forma. Se nos tiene que quedar algo así. La carcasa. Para hacer la carcasa o caja vamos a cortar otros 3 rectángulos, pero esta vez con las medidas que te mostramos en el gráfico superior. Es importante que se hagan los cortes con exactitud, de lo contrario las piezas no nos encajarán como debería. Una vez cortadas, como siempre, lijamos todos los bordes. Y comprobamos que se nos ha quedado la base plana antes de pegarlo. Aplicamos pegamento y pegamos. También hay que tener en cuenta que se pegue perpendicular a la base. Para eso nos ayudaremos de la regla. Repetimos la operación con la otra pieza. Ahora vamos a hacer otra pieza rectangular de 20 centímetros de larga igual que las demás, pero con 1 centímetro de anchura. Medimos el centro de ambos lados de la caja.
Esto nos servirá para centrar la cuchilla, la cual también marcaremos. Y cogiendo esta como referencia, situamos el larguero que cortamos anteriormente para marcarlo en la caja por sus dos lados. Para que esta última pieza quede bien sujeta, le vamos a añadir un par de piezas de 1,5 cm de largo y 1 de ancho. Después las pegamos. Hay que asegurarse de que queda paralela a la pared exterior. En la base de la cuchilla marcamos a 3 centímetros y con esta misma marca la situamos dentro y volvemos a marcar. Hacemos lo mismo por el otro lado. También marcamos a 5 centímetros del lado izquierdo. En ese mismo punto tenemos que dibujar lo que será después la pestaña de apertura y cierre. Vamos al otro lado para marcar a las medidas que te indicamos, tomadas desde el lado derecho de la caja. Y en este punto hacemos la otra pestaña. En la base de la cuchilla también realizaremos las siguientes marcas, para posteriormente fijar las dos piezas que pegadas entre sí harán la función de apertura y cierre en la cuchilla en este caso. Hay que lijar bien esta parte, dejándolo sin astillas y con las esquinas bien rectas para que haga bien el cierre. Ahora medimos 10 centímetros con 2 de largo por 0,6 de ancho y hacemos 3 largueros más, que nos servirán para todos los trozos que vamos a cortar en lo sucesivo. Vamos a coger uno y lo vamos a lijar de esta manera. Esta pieza la pondremos después aquí, pero antes vamos a cortar un trozo de 1 por 1 por 0,9 centímetros. Lijamos y de un folio cortamos una tira de 1,1 de ancho. El largo del folio será suficiente. Con el trozo que cortamos anteriormente, la tira de papel y la ayuda de una chincheta vamos a fabricarnos las pestañas necesarias para frenar o dejar pasar la cuchilla. Aplicamos una gota de pegamento al principio para que no se suelte y haciendo espacio con la chincheta empezamos a liar la tira de papel. Después de unas cuantas vueltas volvemos a pegar para cerrar. Utilizando la misma chincheta, agujereamos en el punto donde irá la pestaña. Esta es la forma en la que montaremos las pestañas en la caja. Primero metemos la púa, esta tiene que estar fija. Montamos la pestaña y comprobamos el movimiento. Si es necesario, nos ayudamos con la chincheta para hacer el agujero más ancho. Repetimos la operación en el otro lado. Después vamos a desmontar un bolígrafo y coger el muelle. Las otras piezas las guardamos. Con los alicates de punta fina lo estiramos y lo enderezamos hasta conseguir un trozo así. Volvemos a coger el larguero al que le dimos forma de rampa en la punta y le hacemos una guía en forma de L. Aquí es donde pondremos el muelle que hemos sacado del bolígrafo. Situando las dos piezas marcamos y cortamos a 1,5 centímetros. Después pegamos.
Cuando seque podemos probarlo in situ. Ahora pegamos por donde marcamos anteriormente y cortamos lo que sobra. Comprobamos el ajuste pasando la cuchilla. Hay que cortarle para que pueda pasar. Lijamos bien. Y como vemos, ahora pasa ajustado y a la vuelta cierra. Pero aún está muy ajustado. Esta vez quitaremos unas vueltas de papel de la pestaña. Cuando ya lo tengamos, cortamos otro trozo para hacerle el tope de salida a la cuchilla. Si es necesario ajustar algún milímetro, podemos poner papel entre medio también, como en este caso. Ahora, cuando lleguemos al final del recorrido, hará tope y la pestaña cerrará en el camino de vuelta. Lijamos para igualar el plano. Y vamos a por el otro lado. Hacemos la misma pieza que antes. Pegamos y comprobamos pasando la cuchilla. Ahora marcando, cortamos, pegamos e igualamos lijando. Ya tenemos listo el otro mecanismo de cierre. Lo siguiente será ajustar el pasillo de la caja a la cuchilla, y esto lo haremos poniéndole más largueros dentro pegados a las paredes. Si es necesario, también podemos cortar por la mitad algunos de estos. Ajustamos también la zona de los cierres para eliminar la holgura que pueda tener. Una vez hecho esto, lijamos las partes sobrantes y comprobamos que todo vaya bien. Seguimos agregando trozos para ajustar más el pasillo, en este caso por la parte de encima. Marcamos midiendo con las paredes de la caja. Cortamos, lijamos y pegamos. Así reforzamos la caja y eliminamos cualquier salto que pueda tener la cuchilla al salir. Lo siguiente que haremos es cortar un rectángulo de 16 centímetros por 3,4. Lijamos y después, situándolo por encima, le hacemos las marcas de la guía, que moverá las pestañas. Esta pieza es la que abrirá y cerrará empujando a las pestañas. El ancho será de unos 7 milímetros. Volvemos a comprobar antes de cortar. Y cortamos. Probándolo vemos cuál es el ajuste necesario. Esto lo podemos hacer empujando la cuchilla con un palo de brocheta y moviendo la nueva pieza hacia un lado y hacia el otro para abrir y cerrar. Seguimos ajustando hasta conseguir el movimiento deseado, quitando los picos para darle más amplitud al movimiento. Una vez hecho esto, hallamos el centro de la pieza. Y dibujamos lo que será la guía, donde pasará otra pieza que haremos más tarde, y que transformará el movimiento circular en lineal.
Cortamos y lijamos. Y así se nos queda. Vamos a ponerle un larguero más a la parte de delante, completando así la altura. Para terminar esta pieza hay que hacerle algunos cortes más. Los dos primeros serán en estas esquinas y serán para que no hagan tope en las pestañas. Los siguientes se harán para completar el mecanismo de gomas que fabricaremos más tarde. Y este es el resultado después de cortar y lijar. La siguiente pieza la haremos con un clip. Lo abrimos y marcamos en uno de los 3 largueros que cortamos antes una L. Y adaptamos el clip doblándole en ángulo recto la punta como hicimos con el alambre en los cierres. Una vez hecha la guía, aplicamos pegamento y lo pegamos. También pegamos otro larguero de la misma medida para encerrar completamente al clip y darle más cuerpo a la pieza. Cortamos lo que sobra a 1,5 cm y con los alicates de punta fina le damos esta forma a la punta. Esto facilitará el enganche de las gomas. Ahora, poco a poco lijando, tenemos que ir reduciendo el ancho de la pieza para finalmente poder deslizarla por dentro del pasillo. Y cuando ya la tenemos, desde la parte donde sale el clip, medimos 3,5 cm. Y a continuación cortamos. Ahora ya la tenemos preparada para pegar en la siguiente pieza, eso sí, una vez que las tengamos alineadas. Para terminar con esta pieza vamos a cortar un trozo de los largueros que cortamos anteriormente midiendo con la propia pieza. Una vez más lijamos y pegamos. Cuando ya la tenemos pegada marcamos por el interior de la misma. Esto nos servirá para saber dónde termina el cuadrado una vez esté boca abajo. Haremos 2 de estas piezas en posiciones opuestas. Después se las encajamos en el pasillo. Y marcamos también la cuchilla. A la de la izquierda le quitamos un trozo, que es el que nos impide que llegue al final, marcando de esta manera y cortando sucesivamente. Ahora nos encaja perfectamente y nos llega al final del recorrido. Momento en el que adelantamos la cuchilla hasta su otro tope y le hacemos la otra marca que necesitamos. Con esto hecho, cortamos un cuadrado de 1 cm por 1 y lo pegamos en el centro de las 2 marcas que hicimos en la cuchilla. Vamos a pasar a ponerle los tensores, en este caso gomas. Se la vamos a poner doble. Y esta es la forma en la que se coloca. Aguantamos la pieza de la derecha con el cuadrado de la cuchilla y tensamos para introducir la otra. Ahora es el momento en el que hacemos los ajustes generales. En este caso le he quitado medio centímetro a cada clip porque eran muy largos. He recortado la mitad del cuadrado de la cuchilla y lijado, y con unos pequeños suplementos de madera he subido esta pieza a 2 milímetros para que no tocara con las otras piezas. Volvemos a montar y marcamos en el centro cuando lleguemos al tope de cierre y apertura de cada lado. Y hallamos el centro de estas 2 medidas.
Con estas medidas cogidas ya podemos hacer la tapa. Y esta tendrá las siguientes medidas. Para hacer la circunferencia tenemos que hallar el centro de la pieza, calculando las dos mitades y uniendo en el centro. Calculamos 1,6 centímetros de radio. Después cortamos y lijamos. También cortamos los sobrantes. Situándolo encima marcaremos en el centro. Y en el trozo que nos sobra y que cortaremos posteriormente. En una madera aparte marcamos y cortamos 4 círculos con estas medidas. A los 2 círculos de la derecha con las mismas medidas le vamos a hacer el siguiente dibujo. Medimos 5 milímetros y marcamos desde ahí hasta la parte más baja del círculo. Y lo mismo desde la parte de abajo, quedándonos así. Con todo ya cortado, este será el orden de montaje. Primero la más grande, seguida de las demás, una encima de las otras. Las dos piezas centrales las pegamos juntas haciendo que coincidan entre sí. Con la lija le damos por la unión creando una guía. Esta nos servirá para pasar luego la cuerda. Ahora cortamos el trozo que nos sobra. Cogemos la pieza más grande y le hallamos el centro para después posicionar la otra pieza encima y marcarla también. Tienen que quedar alineadas en el centro. Una vez pegadas nos quedan así. Vamos a aprovechar las marcas para hallar el centro de la cara contraria. Quedándonos así. Después, con un trozo de 5 mm por 5 que nos servirá para unir la guía con la rueda, aplicamos pegamento y lo situamos en una de las terminaciones de línea tal y como te mostramos. Con la lija le iremos dando forma hasta que entre por la guía. Y este será el movimiento una vez tapado. Seguimos montando, medimos y cortamos otro larguero cerrando la parte de atrás. Ahora montamos y cerramos. Para hacer pruebas antes de pegar la tapa, vamos a utilizar más banditas elásticas. Vamos probando a qué altura abre en cada lado y marcamos cuando la tapa esté en su sitio. El movimiento circular ya es completo y abre en las dos posiciones. Momento para pegar la tapa. Como vemos, funciona correctamente. Ahora quitamos lo que nos sobra.
Agregamos la parte que nos queda por tapar midiendo con la propia caja. Y hacemos las últimas comprobaciones. Ya solo nos queda terminar la rueda. Medimos con el compás a 3 centímetros y dibujamos otro círculo, al cual le haremos otro dentro con la medida del círculo más pequeño. Estas son las medidas. Una vez cortado, lijamos por dentro y por fuera. Irán unidas de esta manera. Con el compás medimos 2,5 centímetros y hacemos el último círculo. Nosotros lo hemos decorado con nuestro logotipo. Tú puedes hacerlo como más te guste. Y así quedarán una vez montados. Para decorarlo un poco más, vamos a dibujar un círculo de medio centímetro menos y le haremos líneas continuas alrededor. Después cortamos hasta quedarnos así. Vamos a montar y pegar la pieza superior con el centro de la inferior, dejando la del medio suelta. Comprobamos que puede girar y con todo ya pegado solo nos quedará fijarla a la caja. Esto lo haremos con un par de piezas pequeñas de 1 centímetro por 1 centímetro aproximadamente. Y procederemos a pegar uno de los lados. Tiene que ir pegado en la caja y en el círculo del medio o rueda dentada. Haremos lo mismo por el otro lado. Ahora con dos piezas, una más larga que otra, las pegamos entre sí. Este será el soporte para la goma. Y lo pegamos aquí, quedándonos así. Cogemos una bandita elástica y la hacemos doble. Le atamos a la cuerda . Medimos a media altura de la rueda y le hacemos un nudo. Después cortamos un trozo del plástico interior del bolígrafo, el cual nos hará de tope. Y lo pasamos entre la rueda y el soporte trasero como se indica. Medimos y marcamos el recorrido de la cuerda. Este será en el punto de más tensión y en el de menos. Ahora ya solo nos queda, con dos pequeñas piezas como esta, cortar una de ellas por la mitad y pegarlas de esta manera a la caja. Por donde después introducimos la cuerda. Y haremos un nudo que actuará de tope. Vamos a probarlo ahora que ya está terminado. Y como vemos funciona. Con el alambre y el bolígrafo damos una vuelta y cortamos, creando así el anillo que tira de la cuerda. Y con esto ya tendremos terminada la hoja oculta de doble acción de Assassin's Creed. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. La pregunta oculta. En alguna parte de este vídeo ha aparecido una pregunta. ¿La has visto? ¿Sabes la respuesta? Si es así, déjalo en los comentarios poniendo R2 y la respuesta que creas que es la correcta. A continuación desvelamos la pregunta oculta del programa anterior,
que se encuentra escondida en el minuto 16,31. Y es, ¿cuántas veces se dice la palabra líneas en el vídeo? Y el primer comentario en dar con la respuesta correcta fue el de nadie. Nadie ha conseguido adivinar la pregunta oculta de nuestro programa anterior. ¿A qué esperas? Sé el primero. Y ahora os dejamos con algunos de los comentarios que nos parecieron más originales. ¡Puedo vuelar! Toma, un besito de caca. ¡Cállate ya, niño! Lo que nos faltaba. Un pepinillo gritón. Me cago en... Ay, mira, mira. Ay, qué guay, guay, tía. Por favor, qué guay. Jo, qué guay que soy, ¿no? ¿Qué pasa, cansino? ¡Por canalla!